Bueno, el estudio de la Grecia antigua se divide, o digamos, de la Grecia en la antigüedad, se divide en periodos, en diferentes épocas. Eso ayuda a que, por ejemplo, los historiadores se acerquen y estudien solo un momento, digamos, un momento preciso en un lugar bien delimitado, ¿no? Eso representa muchas ventajas. Podemos regresarnos, por ejemplo, hasta lo que se conoce como la Grecia arcaica. Ujú. Entonces, tenemos en la Grecia arcaica ya escritura, y eso es muy importante. Em, ¿Quiénes son los grandes escritores en la Grecia arcaica? Bueno, uno es muy importante para la primera parte de nuestro curso, para nuestra carrera, y es Homero. Ujú. Evidentemente es Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea, estos dos grandes poemas épicos que durante siglos fueron los poemas que educaron a toda la Hélade, a toda Grecia. Ujú. Ahora, en realidad no es que solo haya tenido Grecia durante la época arcaica como gran educador, solamente a Homero. Hubo otro gran poeta que se disputaba digamos, el título del educador de la Grecia arcaica. Es Hesiodo, ¿no? Que escribió dos grandes poemas. Bueno, de Hesiodo sabemos que escribió más, pero lamentablemente solo han llegado hasta nosotros fragmentos, ¿no? Digamos, obras más o menos completas es Los trabajos y los días, por ejemplo, y la teogonía, gracias, la teogonía de Hesiodo, ¿no? Entonces, hay otra obra, una tercera que se tiene, digamos, es de la que se conservan más fragmentos, que se llama El Escudo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, antes de la Grecia arcaica, habría que regresarse ya, por ejemplo, hasta lo que se conoce como la Edad de Bronce, por ejemplo, y ya eso sería regresarnos muy, muy, muy atrás, donde creo que los historiadores y, por ejemplo, los historiadores de la educación encontrarían muy poco. Creo que allá, en esa época hay más trabajo para los arqueólogos que para historiadores y educadores. Si nosotros partimos, pues, entonces de la Grecia arcaica, nos vamos a encontrar con los poemas homéricos. Y esto es muy interesante, aparte de que es muy bello, porque los griegos en la Grecia arcaica se educaban, la palabra es paideia, que nos da origen a nosotros, los paidagogos, ¿no? Los y las paidagogos. Entonces, paidagogos tiene su origen en la palabra griega paideia. Paideia, a su vez, lo habíamos comentado, en paidos, que quiere decir niño, y paidos, a su vez, en la palabra griega pai, que quiere decir juego. Es interesante porque paideia tiene en sí misma otros conceptos, como son eh, niño y juego. Ujú. Es muy interesante cómo ya en la Grecia antigua están íntimamente unidos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, habría que romper con esta concepción muy anclada en nuestro colegio, hay que decirlo, como el pedagogo, aquel esclavo del siglo V que solo lleva al pequeño amo de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. En el camino pasaban cosas, ¿no? Y ahí están algunas documentadas. No solo es eso, precisamente algo que podemos encontrar ya en los poemas homéricos, sobre todo en la Ilíada, son a los primeros pedagogos. Y podríamos pensar en dos figuras en específico, la de Quirón y la de Fénix. Entonces, si uno lee con cierta atención la Ilíada, se va a encontrar con estos maestros, con estos educadores. Esto es importante porque uno de ellos, Fénix, precisamente aparece en Jasón, en, en, el, en la película esta en la Medea de Pasolini.
La primera escena, el primer personaje que aparece en la película, de hecho es un centauro. Y tiene sentido porque el centauro, de hecho son los primeros minutos de la película, como estos grandes educadores o maestros que están en la mitología homérica educan solo a los héroes, a los grandes héroes trágicos. Entonces, eso por un lado. Y por otro, es que estos primeros pedagogos eh, no son hombres, tampoco son dioses, son unos seres híbridos, vamos a decir, son unos centauros, precisamente, que pertenecen a los centauridas, ¿no? Que hay muchos pasajes interesantes donde se investiga cómo es que supuestamente desaparecieron de la Tierra los centáuridas. Un griego no hubiera dudado de la presencia de los centáuridas aquí en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya ahora le llamamos mitología, ellos no le llamaban mitología, le llamaban religión, y eso es interesante. Como ahora las personas que creen que la Virgen María se presenta en una mancha de aceite que deja un carro o algo por el estilo, o lo que sea, entre bromas y veras, ¿no? Porque creen que se manifiesta ahí, por ejemplo, los griegos también. Entonces, este es el centauro, que es una figura que tiene la parte de abajo, digamos, es un caballo, y del torso nace un humano. Este ser híbrido es muy importante porque me parece que los griegos comprendieron bastante bien la relación que tiene la animalidad con la humanidad, vamos a decirlo, o con la espiritualidad. Entonces, ¿por qué pone Homero como al primer educador y solo de los grandes héroes trágicos, a alguien que es animal y que es humano? Precisamente porque pareciera que el que puede educar es el que ha conocido o sabe de nosotros que somos esas dos cosas. Nosotros somos instintos, impulsos, apetitos, voliciones, deseos, pero también tenemos una parte racional, una parte espiritual. Y no se trata de pensar la pedagogía como la pensó Kant, por ejemplo, a nuestros días, ¿no? Dicen, no, entonces la pedagogía es cómo se impone la razón al cuerpo, el cuerpo que es voluntad, ¿no? Y entonces de eso se trata la pedagogía, o eso nos dice en su curso sobre pedagogía, ¿no? Ahí se separa de Rousseau. Se trata de sacar toda huella de animalidad que hay dentro de nosotros y entonces ser pura razón. Hegel va a decir ser puro espíritu, ¿no? Por ejemplo, entonces los griegos dicen, no, en realidad lo que pasa es que nosotros somos las dos cosas. El solo hecho de que tengamos cuerpo ya nos dice bastante, es decir, que tendríamos que más bien, y esto es un término griego muy interesante, armonizar. Ujú. Si nosotros nos ¿Armonistas? armonizar, Armonizar. exacto, ¿no? Armonizar, es decir, por ejemplo, uno escucha una composición musical y decimos qué bella armonía, porque hay un equilibrio, vean qué bonito, es muy griego, ¿no? Muy griego. Hay que armonizar el cuerpo con el alma, y esto es pura metafísica, ¿sí? El problema por excelencia de la metafísica es el problema del cuerpo y del alma, ¿no? El problema es que nosotros, la verdad, es que venimos de una tradición de pedagogía alemana, y entonces es la razón, la razón, la razón, la razón, y el cuerpo queda de lado, ¿no? ¿Quién sabe qué es eso del cuerpo? Pero no le hagas caso, ¿eh? No le hagas caso al cuerpo, es malo, tache. Y entonces resulta que los griegos dicen, no, 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 por lo menos lo podemos ver en los centáuridas. Pensemos en otra figura mitológica. Em, eh, la medusa, por ejemplo, ¿no? Que el término correcto es la gorgona. Entonces, una mujer que por cabellos tiene serpientes. Pues una mujer inteligente, es una mujer que tiene mucho poder. La serpiente está asociada a la sabiduría. La medicina, que también es griega, creada por Hipócrates, tiene que ver con la serpiente. ¿Han visto en centro médico cuál es el símbolo de los doctores, de los médicos? Una serpiente que va a girar, bueno, va alrededor de, bueno, no alrededor, como que está envuelta o envuelve un, Como que envuelve.
Ajá, en vez Exacto. de un símbolo. Sí. Y ahí está otra vez la serpiente, ¿no? Em, y está en la cabeza de una mujer. Muy interesante, pues. Y así podemos pensar en un montón de personajes mitológicos griegos y parece que hay una armonía bien interesante, de verdad, entre animalidad y espiritualidad. Somos nosotros que ya hemos sido cristianizados, que, que rechazamos el cuerpo, ¿no? Como que le hacemos feíto. ¿Por qué siento esto cuando veo a una persona? Está mal que yo sienta esto, por ejemplo. Está mal que yo haga sentir en el cuerpo de otra persona ciertas pasiones, por ejemplo, ¿no? Pero ven, allí está. Está mal. Eso es moral, precisamente. Bueno, tiene un ideal de hombre, este Homero, en sus poemas, en la Ilíada y en la Odisea, y es el guerrero. Este guerrero en la Ilíada es Aquiles, ¿m? O este Aquiles, no sé, estaba pensando más bien en Aquiles, o sea, digamos, por el hombre homérico, cumple un ideal que es la calocagatía. Entonces, tenemos que es una palabra, fíjense, calocagatía, que viene del griego kalos, como caligrafía, kalos es bello, y agatos es bueno. Entonces, el ideal de hombre que se formaba en Homero es el calocagatos, es el que es bello y es bueno. Piensen ustedes en las esculturas griegas que hemos visto en exposiciones, en películas, en videos. La musculatura de los atletas griegos es una musculatura natural, vamos a decir. Entonces tienen una belleza corporal bien chingona, pero son buenos por dentro. ¿Qué quiere decir que sean buenos por dentro y bellos por fuera? Nuevamente, que son seres armoniosos, que hay equilibrio en ellos. Entonces, por eso son obras de arte, porque son buenos del alma y son bellos corporalmente. Este ideal del calocagatos se va a mantener durante siglos en Grecia, durante siglos, ¿no? Precisamente cuando entre el cristianismo y se afiance al inicio de la Edad Media, ya estamos hablando hasta el siglo IV de nuestra era, algo que vamos a perder del mundo antiguo con el triunfo del cristianismo primitivo es el rechazo al cuerpo, porque el cuerpo se va a asimilar a la animalidad. Y es una concepción que tenemos más o menos triunfante hasta nuestros días. El cuerpo es algo que se debe cubrir, por ejemplo. Rechaza al cuerpo. Ajá. El cuerpo es... Cuando se bañaban con batas, ¿no? O sea, no podían ni siquiera desnudar su cuerpo para limpiarlo. Bueno, eso tenía entendido. No, sí, 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 sí. Y hiciste que pensara, por ejemplo, ahora que dijiste eso de cubrir el cuerpo para bañarse, ¿sabes que siempre lo trabaja bien chingón también? O bueno, ¿saben quién lo trabaja muy bien? Foucault, en su último libro, que de hecho se publicó después de su muerte, se publicó hace 3 años en Francia, hace 2 en México, La historia de la sexualidad 4, donde ya habla del mundo cristiano, ¿no? Y entonces ahí Foucault hace una cosa como solo él sabía, y de hecho él toca lo que acabas de decir. O sea, digamos, si lo quieren ahí documentar, ahí está, ¿no? El cuerpo para bañarse y no solo eso. ¿En qué momento la práctica sexual en el cristianismo primitivo empezó a ocultarse? Porque hoy en día la práctica sexual es una práctica de oscuridad. Cerramos la puerta, apaga la luz. ¿Por qué es una práctica cerrada, a puerta cerrada y la oscuridad? Tiene que ver con el desprecio que el cristianismo instauró sobre el cuerpo. Cosa que de verdad en el ideal de educación homérico no existe. Al contrario, por ejemplo, en relación a lo que comenta Giselle, podríamos decir que los Juegos Olímpicos, que es una aportación también de los griegos, se llevaban a cabo con el cuerpo desnudo. La práctica
el maestro del cuerpo desnudo, que es el gimnasiarca, de donde viene gimnasio, del gimnos es cuerpo desnudo. Y hay un maestro del cuerpo desnudo, que es el gimnasiarca. Todas estas cosas, como cierto culto al cuerpo, como cierta naturalidad, vamos a decir, que se tiene con la propia sexualidad, con el propio cuerpo, se van a perder paulatinamente, ¿no? Que de hecho me parece hoy en día es un tema que se tendría que debatir, cuál es la función del cuerpo en la teoría pedagógica hoy, porque sin duda es un ejercicio completamente intelectual, pero el cuerpo está vetado, ¿no? De gran parte de las reflexiones pedagógicas y educativas hoy en día. Bueno, ese es el ideal de Homero, ¿no? Voy a ir un poco más rápido. ¿Cuál es el ideal de Hesiodo? Hesiodo dice, no, 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 pues Homero está platicando en sus poemas de personas que no existen, ¿no? Hay que hablar, hay que elogiar al verdadero hombre. Y entonces, en los trabajos y los días, o Hesiodo, ahí es un elogio del campesino, trabajos y los días, ¿no? Sí, el guerrero, etcétera, pero también el campesino tiene que ser elogiado. Y eso también es interesante, ¿no? El campesino también merece ser escrito, también merece ser cantado, porque los poemas homéricos, o bueno, los poemas en general, no se leían como ahora uno lee y en silencio, ¿no? Los poemas se cantaban. Por eso es que los griegos se preocupaban mucho en los metros, los hexámetros en los que escribían. Si uno se animan un día a aprender griego, en este caso griego antiguo, es muy bonito cuando uno ya aprende a pronunciarlo porque literalmente empieza a cantar. Ujú. Es muy, muy importante la acentuación en ese sentido. Bueno, eso entonces en la Grecia arcaica, ¿no? Ya en el siglo eh, sexto, es decir, en los 500, inicia lo que se conoce como la Grecia clásica. Hay quienes consideran que la Grecia clásica podría comenzar, es decir, dejamos atrás la Grecia arcaica y comienza la Grecia clásica con la creación de la democracia. Ujú. Quien dice esto, por ejemplo, es un ¿cuál es la palabra? Un gran estudioso de la Grecia antigua, francés, que se llama Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant. Entonces Vernant dice que la Grecia clásica comienza cuando los griegos crean la democracia, que por cierto es otra de las cosas que le van a dar al mundo. Ujú. Nos dan la democracia. Bueno, eh, la democracia habría nacido en el 506 antes de Cristo de manos de un ateniense que se llamó Clístenes. Entonces, si ustedes ubican el mapita, perdón por no hacer mis clases más interactivas, pero bueno, sí. eh, si ustedes ubican el mapa del Mediterráneo europeo, recordarán que Grecia es una península, parece una botita que le está dando una patada a Italia. Eh, entonces, Grecia finalmente está rodeada de mar, es pura costa. Esto es importante porque esta ubicación geográfica va a ayudar a la creación de la democracia. Resulta que Clístenes dijo, bueno, pues estamos aquí en el mar, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar un chingo de conchitas de mar. Y esto es muy importante para ver cómo es que se empieza a difundir, digamos, la escritura ateniense. Hay libros muy lindos sobre el tema de cómo llega la escritura de los fenicios a los griegos. Está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Me parece que se llama El origen de la escritura o La historia de la escritura. Uno de los dos títulos, no, no hay pierde. Como los fenicios la llevan a los atenienses la adaptan y va a dar lugar al alfabeto ateniense, del cual nosotros también venimos. Alfa, beto, que son las dos primeras letras. Alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, iota, kappa, etcétera, ¿no? Bueno, el chiste es que eh,
Clístenes se le ocurre que los atenienses que ya saben escribir deben escribir en la conchita de mar el nombre del personaje que estaba en juicio. Ajá, esa es una de las vías que se tiene para comprender cómo llega la escritura a Atenas. Y es interesante porque va ligado al tema de la democracia. Entonces escribían el nombre y alguien los contaba. Y entonces en función de ese voto, el número mayor decidían si esta persona que estaba sometida a juicio era desterrada o no de la Hélade de Grecia. Bueno, ya bien entrado el siglo, estamos ya en el 500 antes de Cristo, la Grecia clásica se vuelve o sea, Grecia, una cosa tremenda. Es enorme lo que pasa en Grecia. Son un montón de acontecimientos los que pasan en la Grecia clásica. En el tema político aparece, por ejemplo, el gran político ateniense que se llamó Pericles. Para los griegos de la época, Pericles fue una especie eh, de un gran representante de la justicia, de un gran pensador, un político, vamos a decir, justo, honesto, llevó a Atenas a la cúspide, ¿no? Al punto más alto en el que estuvo la Grecia, fue gracias a Pericles, ¿no? O sea, era un político que era muy querido por los atenienses, decían, no, pues que se relija las veces que quiera, ¿no? Pero que ahí siga Pericles. Con Pericles, Atenas conoció la verdadera democracia, por ejemplo. Muy importante Pericles, que afortunadamente tenemos algunos de sus discursos, no en los fragmentos de Pericles, porque él no escribió, sino en historiadores, como en Tucídides, en una obra voluminosa que se llama La Guerra del Peloponeso. Allí en el libro 2 viene el famoso discurso fúnebre que alguna vez eh, dijo Pericles. Bueno, tenemos entonces la democracia muy importante con este Pericles, ¿no? Donde lleva a Atenas a ser la ciudad culta por excelencia. ¿Qué otros movimientos importantes acontecieron en la Grecia clásica? Este que seguramente todos conocemos, todas conocemos hasta ahora, y es la sofística. Entonces están los sofistas, que es este movimiento de maestros itinerantes, que van precisamente como maestros itinerantes, van de un lado a otro y cobran grandes cantidades de lana, eso ya no pasa hoy, ¿no? Por un supuesto saber que solo ellos tienen, solo en el TEC saben esas cosas, por una extraña razón, ¿no? Solo la Ibero sabe esas cosas, solo la Náhuac, y a cambio tienes que pagar 60,000 pesos mensuales si quieres tener ese saber, ¿no? Eso ya existe, son los sofistas de la época antigua. Lo digo entre bromas, pero hay pensadores hoy en día que precisamente que estudian la universidad, la de nosotros, y dicen por qué se sigue habiendo, dicen por qué la universidad es sofística hoy en día, lo cual es una denuncia fuerte. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento sofístico que inicia en el siglo V lo tenemos todavía hoy en día. Que el sofista, al ser un maestro itinerante que va de una ciudad a otra y que tiene unos conocimientos supuestamente exotéricos, esotéricos, que solo él los tiene, trabaja con opiniones, la famosa doxa, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los principales sofistas? El padre de la sofística, según la tradición doxográfica, es Protágoras, ¿no? Protágoras de Abdera. Después está Gorgias de Leontino, Hipias de Elis y Pródico de Zeus. Este último, Pródico de Zeus, se presume que fue maestro de Sócrates. No voy a decir más porque la próxima semana vamos a revisar el juicio de Sócrates, ¿no? La apología de Sócrates. Entonces tenemos la democracia, el gobierno de Pericles, estos maestros itinerantes que cobraban de verdad grandes sumas de dinero por una clase. Por ejemplo, en el centro de la ciudad de Atenas había un monumento a la diosa protectora que era Atenea. Un monumento enorme,
gigante, gigante, y era Atenea, ¿no? Una estatua de 20 metros de altura. Y entonces, el escultor, que ahora se me fue el nombre, el escultor que la hizo, le encargaron que la cubriera toda de oro para que brillara siempre Atenea, ¿no? Bueno, pues cuando llegó Protágoras a dar clases, cobró la misma cantidad de dinero que cobró el escultor por hacer la Atenea y cubrirla de oro. La misma cantidad la cobró por una clase. O sea, sí, 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 por eso es que Platón se les va con todo, ¿no? Porque veía una amenaza en que la educación, que ahora podemos decir la educación privada, fuera tan elevada y que en realidad pues no estuvieran enseñando más que lo que opinan sobre los temas. Ujú. Tal como pudiera parecer hoy, en serio. Bueno, el otro movimiento que es muy importante pues es el de la filosofía. Aparecen los filósofos que Aristóteles llama presocráticos o los filósofos físicos, es decir, que a la pregunta ¿por qué hay algo y no nada? ¿Por qué está el mundo y por qué más bien no está? ¿Cuál es el origen de las cosas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de las cosas? Y resulta que todo este grupo de pensadores que me parecen geniales, bellísimos, a mí me fascinan los presocráticos, me fascinan por esto, porque dan una respuesta material a la pregunta ¿cuál es el origen de las cosas? Por ejemplo, Tales de Mileto va a decir es lo húmedo. De hecho, Tales de Mileto escribió en griego espermata, esperma. Ajá. No dice el agua. Agua es hidro. Él no dice hidros, dice espermata, lo húmedo, como principio de vida, ¿no? Heráclito va a decir que es el fuego. Y otros van a decir que son los cuatro elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece fascinante es que digan, si estamos preguntando por este mundo, la respuesta a cuál es el origen de lo que vemos tiene que ser de este mundo, cosa que precisamente va a rechazar el cristianismo. Nosotros recordamos ahora, por ejemplo, el primer libro del Pentateuco, que es el libro de los judíos, ¿no? Los primeros 5 libros de la Torá, o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, tenemos que el libro uno es el Génesis. Génesis es una palabra griega. ¿Cuál es el origen de las cosas según el libro judio-cristiano? Dios. Dios dijo, hágase el gato y miau, apareció el gato, ¿no? Hágase el árbol y apareció el árbol. Es decir, se trata de una creación ex nihilo, a partir de la nada. Posible. Me parece, de manera personal, me parece un poco fabuloso que todavía podamos pensar en términos de que alguien dijo que se hiciera algo y pum, apareció, ¿no? No es posible. Entonces, es la misma Biblia, son los mismos cristianos que están en el Antiguo Testamento, los que se deshacen de todos los libros de los famosos filósofos físicos o los presocráticos, porque decían, ¿cómo que ponen como el origen del mundo a la materia? Si la materia es lo más bajo, tiene que venir del espíritu. Bueno, pues no conservamos ningún libro de los presocráticos salvo lo que alguien dijo que escuchó, ¿no? Por ejemplo, o yo leí en otro libro que tal les dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy lamentable, todos esos libros fueron quemados durante la Edad Media, a tal grado que todavía Isaac Newton, que está en el siglo XVII, escribió un libro y hoy en día ese libro todavía está prohibido por el Vaticano. Todavía faltan unos años para que el Vaticano haga público ese libro según el edicto en el que se prohibió, por ejemplo. Ajá. Bueno, ya sabemos cómo funcionan esas cosas. El principal resultado de ese movimiento es, pues, una gran figura, eso sí, no podemos negarlo, pero la verdad es que no fue la única. Lo que pasa es que triunfó en Occidente y es Platón, ¿no? Pareciera que con Platón inicia la verdadera filosofía en Occidente, ya veremos que no es así. Eh, y bueno, dejé al final el movimiento que vamos a comentar hoy, y es el movimiento de los escritores de
obras o representaciones teatrales. Esta es otra de las aportaciones que Grecia le dio al mundo entero, el teatro. Ujú. Suceden dos cosas en el teatro griego. No solo escriben tragedias, quiero decir que hay tragediógrafo, grafía, grafein, escribir, y comediógrafo. Ujú. Ahora, había fiestas griegas que no hay que entender que son fiestas religiosas. No fiesta como vámonos de fiesta o algo así, como se usa hoy en día, son fiestas religiosas, ¿no? El pueblo griego es un pueblo fuertemente religioso, ¿no? Algo que me gusta mucho y que pudieron darse cuenta en la tragedia es que creían que hay una especie de animismo, ánima, alma, vida, hay una especie de animismo en toda la naturaleza. Entonces uno va ahora por un pueblito cuando va a vacacionar y uno ve un río. Ellos veían una divinidad, por ejemplo. La madre de Aquiles, del héroe que aparece, del protagonista de la Ilíada, era representada de una forma bellísima. ¿Han visto la espuma que se crea cuando las olas del mar chocan con las rocas? Esa espuma blanquita, esa es la mamá de Aquiles. Interesantísimo, porque tiene una concepción, les digo, digamos, animista de toda la naturaleza, lo que crea una relación diferente hombre-naturaleza. Y esto también me parece interesante para, digamos, revisar toda la pedagogía, por lo menos de Kant, para nosotros, que es la pedagogía alemana. Eh, es decir, uno puede aprender de la naturaleza. La naturaleza también se vuelve un maestro de nosotros, o vamos a decir, el mundo se vuelve un maestro de nosotros. Encuentran un animismo en todos lados. Les digo, esa espuma, por ejemplo, es la representación de la madre de Aquiles. El trueno, por algo conocido, Zeus, ¿no? Eh, el mar, por ejemplo, embravecido, pues es Poseidón, ¿no? Que está enojado, etcétera, etcétera, etcétera. A ese animismo en la naturaleza es al que me refiero. Bueno, entonces hay muchas fiestas dedicadas a varios dioses. Uno de ellos, muy importante para los griegos y que va a ser muy estudiado por Nietzsche, es Dionisos. Ujú. Dionisos, que es el dios, digamos, de la locura, del éxtasis, de los bosques, del vino, de la locura, del desenfreno, de la danza. Ujú, también. Entonces, por ejemplo, en el siglo XVIII, ustedes pueden ver o buscar pinturas del siglo XVIII, donde en la historia del arte se conoce como el neoclásico, y hay un montón de representaciones de mujeres desnudas en los bosques y que tienen un ramito de olivo, las uvas están en el bosque y tienen laureles aquí en las manos o tienen un pandero en los tobillos. Ellas son mujeres que se dedicaban al culto de Dioniso. Se llaman las bacantes porque Dioniso pasa a los romanos como Baco. Ajá. Y esto también es muy importante. Solo las mujeres podían adorar a Dioniso. De esto sabemos por una tragedia de Eurípides que se llama Las Bacantes. Lamentablemente, la única tragedia que tenemos al respecto, ¿no? Las Bacantes de Eurípides, una verdadera tragedia, o sea, horrible, sí les iba mal, ¿no? Bueno, entonces, estas fiestas en honor a Dioniso se llaman las dionisíacas en el teatro griego. Estas fiestas dionisíacas llevaban una estructura, una forma que, digamos, se tenía que respetar sí o sí. Eran tetralogías, cuatro, ¿no? Entonces, un griego, y digo bien, un griego, no una griega, ahora te hablaré al respecto. Un griego iba al teatro griego, muy bonito y toda la cosa, y se tenía que chutar toda la tetralogía.
Entonces la tetralogía funcionaba de la siguiente manera: 3 tragedias y cerraban con una comedia. Y después concursaba otro escritor y presentaba 3 tragedias y una comedia. Y después participaba otro escritor y presentaba 3 tragedias y una comedia. Estaban ahí prácticamente todo el santo día, durante mucho tiempo. Para un griego no es problema, ¿no? De la época, por supuesto. Bueno, entonces, de los principales tragedios, de los principales escritores de tragedias, lamentablemente solo conservamos de 3, porque hubo muchos, pero ellos, al parecer, fueron los mejores y son, en todo caso, de los que más conservamos tragedias. En orden de aparición, el primero es Esquilo, el segundo es Sófocles y el tercero es Eurípides, del que hablaremos ya. Ujú. Si a ellos les fue mal, a los comediógrafos peor, porque del siglo V solo conservamos comedias, aunque sí bastantitas, de Aristófanes, ujú, que escribió, por ejemplo, esta tragedia muy famosa que se llama Las nubes, en la que el personaje principal es Sócrates y se burla de él. Se llama Las nubes porque Sócrates tiene una tienda de ideas en las nubes. Y eso ya dice mucho de la concepción que tenían de Sócrates, ¿no? Como que siempre está allá arriba, ¿no? Como lo pinta Platón en el banquete, ¿no? O sea, el eterno pensador, alguien que siempre está en otro lado, podríamos decir, ¿no? Y así se burla Aristófanes de Sócrates, lo que implica que era un personaje ya bastante popular en Atenas. Si no, no lo hubiera puesto a Aristófanes como personaje principal. Ya Sócrates gozaba entonces de cierta popularidad. Bueno, eh, ¿por qué dije el griego va al teatro griego? Porque la mujer no podía asistir. Ujú. La mujer, y de esto, ojalá podamos insistir en esto, ¿no? Esa es mi intención. La mujer queda completamente excluida en el contexto de los griegos. Ya lo veremos con Aristóteles, ¿no? Eh, y me pueden decir, oye, pero si la tragedia que leímos para hoy se llama Medea, es decir, una mujer, entonces solo había espectadores hombres, pero si actuaban mujeres, ¿qué creen? Tampoco. Aunque el personaje que se estuviera representando fuera una mujer, por ejemplo, aquí Medea, ¿no? O después puede ser Andrómaca, o Hécuba, Alcestis, o Electra, la hija de Edipo, yo qué sé, no actuaban mujeres, estaban excluidas de actuar papeles femeninos. Esto ha dado lugar, perdón, a un montón de estudios. Por ejemplo, a estudios muy interesantes, súper originales, lo hacen españoles, sobre el transvestismo en el teatro griego, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que hoy nosotros llamamos transvestismo, ¿no? ¿Cómo pasaba el transvestismo dentro del ambiente del teatro griego, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, unas profesoras filósofas, que no recuerdo si son de Valencia o de Salamanca, escribieron un librito genial, está publicado en siglo XXI y es un libro chiquitito. Se llama, eh, si no mal recuerdo, La representación de lo femenino en el teatro griego. ¿Sí? La representación o el estudio de lo femenino en el teatro griego en el siglo XXI. Y es interesante, ¿no? Porque lo que vemos es que son hombres actuando el papel de una mujer. Ahora, los griegos, está esto del transvestismo, por supuesto que los griegos ya se maquillaban, pero algo que es importante es que usaban máscara. Máscara en griego antiguo es prosopon. De prosopon viene la palabra persona. Es muy interesante porque persona quiere decir máscara. Es decir, tiene que ver con estas cosas de cómo nos representamos, digamos, como somos frente a los demás, ¿no? Qué bella persona. Oye, pero persona es máscara. Quiere decir que en realidad no nos presentamos del todo, digamos que el ser, casi en heideggeriano,
el ser no se muestra tal y como es, siempre se esconde, como que da guiños, como que indica, ¿no? Bueno, muchos se han dedicado al tema de, por ejemplo, por qué queda excluida la mujer en el teatro griego y en la propia representación, y otros han trabajado temas más técnicos. Por ejemplo, ¿se imaginan el pulmón de los hombres griegos, de los actores griegos? Nietzsche es uno de los que se detiene a lavar los pulmones de los hombres griegos, en el sentido de que estamos hablando de que el teatro griego era una construcción enorme. O sea, podía haber teatros de la mitad de un estadio griego, es decir, una cancha para correr. Un estadio griego tenía de largo 187 metros. Estamos hablando de un teatro griego común y corriente que tal vez anduviera entre digamos, entre los 100 metros, ¿no? Entonces, si a esos 100 metros eh, la unamos el hecho de que el actor griego usaba máscaras, no había micrófonos y cosas por el estilo, la capacidad de los pulmones de los actores griegos era tremenda. Ujú. Lo voy a ir dirigiendo hacia el tema de la exclusión de la mujer en el teatro griego, y de ahí nos pasaremos a Medea. Solo diré esto último, no sé si ya lo comenté hace 8 días, yo creo que no, pero bueno, brevemente reparemos en este trabajo de Aristófanes, el comediógrafo, que también aparece como interlocutor en el diálogo El banquete. Es uno de los personajes. Aristófanes escribió una comedia que se llama Las asambleístas. Cuando yo dije ahorita las asambleístas, ¿alguien de ustedes se rió? ¿Le causó gracia el solo título desde donde están? ¿Por qué no? Y ahora, de verdad, hagamos el ejercicio juntos. ¿Por qué creen que un griego se hubiera reído o se rió cuando escuchó el título de la comedia que se llama Las asambleístas? Porque no había mujeres en las asambleas. Rápido. Por eso, exacto. Por eso, porque, digamos, en la política y en el teatro griego, o sea, como que una mujer asambleísta, si en la asamblea es una cuestión política y la mujer no sabe de política, la mujer es inferior, ¿no? La mujer, ya ahorita me dirán todo lo que dice Eurípides de la mujer a través de Medea, ¿no? Ese es el primer ejemplo para que vean de qué se reía un griego y de qué nos reímos nosotros. No sé quién está peor, o sea, la gente ve No Manches Frida y cosas por el estilo, ¿no? Lo digo con toda seriedad, o sea, eso es muy lamentable. Mm, bueno, después, ¿cómo se llama la protagonista de esta comedia? Se llama Praxágora. Praxágora es una palabra, supongo que tampoco causó gracia. Praxágora es una palabra compuesta por dos palabras griegas. Praxis, que ya nosotros conocemos, que podemos traducir como, como acción, como actuar, la que hacer, praxis, y ágora. Ágora, que es una plaza pública, es un espacio público pero político, en el que se discute sobre temas de la polis, sobre temas de la ciudad-estado específicamente. Entonces, praxágora es la que actúa en la plaza pública, la que actúa en la plaza civil, etcétera. Eh, para un griego esto era de risa, porque las mujeres tampoco podían estar en la plaza pública discutiendo sobre temas políticos. De hecho, en la comedia, no la quiero arruinar, Praxágoras sí aparece en la plaza pública, pero porque se disfraza de hombre. Ujú. Sí entra a la plaza civil y sí discute con los demás, pero porque antes se disfraza de hombre, no entra como mujer. Ujú. Es todo un tema, es todo un tema. El año pasado un filósofo italiano sacó un librito en el Fondo de Cultura Económica, yo creo que a buen precio, y el librito se llama precisamente Aristófanes contra Platón. Una joya el librito, vale mucho la pena. Yo no sabía de su existencia, me lo recomendó
el profe Renato, y enseguida fui por él y es un excelente texto. Ujú. Aristófanes contra Platón. Bueno, de lo que he dicho hasta ahora, ¿ustedes quieren hacer una pregunta, un comentario, ejemplo, algo? Lo que sea, de verdad, no hay nada. Pues creo que estuvo muy chido este contexto. Hay muchos datitos curiosos que tengo ahorita. Yo creí que iba a ser gracioso el nombre de Proxágora para ellos por Protágoras, no sé, como estábamos hablando de los sofistas, a lo mejor y porque también, también eso, los sofistas, ellos bueno, yo he visto, por lo que recuerdo de mis clases de historia, si no estoy mal, ellos, su enseñanza era para juristas, ¿no? Porque sabían, este, dar, ¿cómo se dice? Argumentos bien sólidos, sabían hablar en público con argumentar, o sea, y creo que es como los sofistas son como la imagen de los de derecho, ¿no? Así es, No, sí, 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 o sea, es que dijiste algo interesante, igual como dijiste, como gatitos ahí importantes, digamos. Eh, en la Grecia clásica no existen los abogados todavía. Eso es muy importante para nuestra próxima clase. Propiamente el abogado es una creación de los romanos, de los latinos, que le debemos, que de hecho no le llaman todavía abogado, es el famoso orador, ¿no? Y ahí hay unos textos geniales o sea, sobre oratoria, ¿no? Que está Quintiliano, está Cicerón, está Plinio el Viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita estoy asesorando una tesis allá en la facultad precisamente de Quintiliano, pero son los oradores, ¿no? En Grecia, y esto es muy importante, Giselle, porque, sobre todo para la clase siguiente, porque quiere decir que si no hay abogados, tú eras tu propio defensor. Entonces, de ahí que precisamente como en el derecho griego no existe la figura del abogado y si te acusaban de algo, tú te tenías que defender, es que a eso se debe el triunfo, para muchos historiadores, el triunfo de los sofistas, porque les decían lo que acabas de decir, te voy a enseñar a dar argumentos, esa es la palabra, te voy a enseñar a argumentar para que si te acusan, te sepas defender y entonces pues, no te maten, ¿no? Prácticamente. Muchos jóvenes atenienses por eso se vieron entusiasmados, porque Protágoras les enseñaba que a convertir un argumento débil en un argumento fuerte. A eso él le llamaba en griego los disoilogoi, convertir un argumento fuerte en uno débil. Pero ¿dónde viene lo importante aquí? Digamos, sí está genial, ¿no? Él me va a enseñar a argumentar. Y resulta, vamos a poner dos sujetos aquí, sujeto A y sujeto B. Llega el sujeto A y le dice, oye, Protágoras, enséñame eh, a convertir argumentos débiles en argumentos fuertes. Perfecto, yo te voy a ayudar, te vas a quedar con una buena lana. Este, y entonces le enseñaba a identificar los argumentos del oponente y esos argumentos convertirlos en argumentos débiles. Entonces, cuando el sujeto A convierte el argumento del sujeto B en argumento débil, el del sujeto A se convierte en el argumento fuerte. Ahora supongamos que este sujeto B que perdió va con Protágoras. ¿Qué le va a enseñar Protágoras? A hacer argumentos eh, fuertes. Entonces ya regresa el sujeto B, ya que le dejó todo su dinero a Protágoras y le dice, ahora sí, sujeto A, vamos a ver qué es lo que pasa. El sujeto A, los dos aprendieron con Protágoras, ¿eh? El sujeto A convierte el argumento del sujeto B en un argumento débil. Él, como también aprendió con Protágoras, convierte este argumento débil, perdón, este argumento fuerte en un argumento débil, lo que hace que el suyo sea un argumento fuerte. Y este le rebate. Se están turnando.
argumentos fuertes y argumentos débiles. ¿Dónde entra Platón? En que se queda de lado la verdad. Protágoras les enseña a ganar, pero ¿y la verdad dónde quedó? Y eso pasa mucho con los juicios orales hoy en día, que de hecho es el sistema que se implementa ya en México desde el 2007, 2009, que era el sistema anglosajón, ¿no? Después entra por Argentina, y entonces tenemos a grandes abogados, gente que sabe argumentar muy bien, pero Platón o la filosofía les refutaría, muy bien, ustedes ganaron, pero ganaron por argumentar, la verdad quedó de lado, y la verdad es lo único que nos puede hacer justos. Sabes argumentar, pero eres injusto. Y como prueba está que mataron a su maestro. Se pone genial la cosa. Por eso es que dicen, híjole, sí sabes argumentar y toda la cosa, pero eres injusto. ¿Por qué eres injusto? Porque argumentando dejas de lado la verdad. Y la verdad es la única condición para ser justo. Ujú. Gracias, Giselle. ¿Alguien más? ¿O pasamos con Eurípides y Medea? Sí. Bueno, si quieren pasemos con Medea, ¿no? Eh, Naomi, ¿pudiste leer la tragedia o alguna parte de la tragedia? Sí, sí la pude leer. De hecho, me pareció un chisme bien entretenido. Sí me causó mucho conflicto porque iban sacando cosas y cosas y se hizo ahí todo un rollote. Creo que eso fue como lo sabroso de la lectura, que no era como de, bueno, solo quédate con esto. O sea, creo que hubo mucha discusión del uso de las palabras, de las decisiones, de está como este contraste de Medea entre ser una heroína, bueno, yo la vi como bien valiente de la posición de mantenerse, bueno, fue un poco cruel, como el meme, un poco cruel, pero justa, y este sentido de la venganza. No sé, yo la disfruté mucho. Muy bien, empecemos por las palabras que eligió Naomi. Cruel, pero justa. Andrea, ¿tú qué piensas? ¿Sí lo pondrías en esos términos, digamos, en esta em, crisis ética? Crisis, antes de que te dé la palabra, Andrea, crisis es una palabra griega y que significa elección. O sea, para los griegos, y esto es decisivo en el estudio de la ética, digamos, la ética se basa en elecciones. Vamos a ver precisamente con Aristóteles, cuándo ser valiente y cuándo ser cobarde. Hay que elegir. Cuando uno está frente al momento de elección de lo que uno va a hacer, los griegos dirían, estás en crisis. Es decir, la crisis se da en el momento de elegir. Por lo menos Naomi dice, bueno, creo que está, claro que sí, Andrea. Entonces, no sé, tal vez Jessica, Abraham, quien quiera tomar el micrófono, hagámoslo más dinámico. La crisis se da al momento de la elección. Ujú. Jessica, querías, adelante. Ah, es que yo no sé si diría que justa eh, por sus hijos, ¿no? Porque, o sea, Jason sí tenía la culpa como de lo que hizo, pero sus hijos no. Entonces eso no se me hace justo. Pero desde la lógica de Medea, bueno, atentar contra sus hijos era también hacer sufrir a Jasón. Creo que por eso lo hizo. Pero con sus hijos específicamente, pues no fue justo. O sea, yo, ajá, para hacer sufrir a Jason, pues sí, pero con sus hijos como humanos, con ellos sí no fue algo justo. O sea, porque ellos como no tenían la culpa de ser hijos de Jasón, ¿no? Y, y pues murieron. Muy bien. Giselle.
¿A ti qué te pareció la conducta? Pueden hablar, o sea, enfocarse en Medea, pueden hablar de Jasón, por eso les pasé la de Jasón y los Argonautas, porque digamos, ahí está, digamos, el episodio previo, ¿no? A cómo se conoce Jasón con Medea, y el chiste es que, si quieren, podemos hablar sobre esto. Jasón a lo que le recrimina hacia el verso 800 y al verso 1000 a Medea es que, bueno, como lo voy a poner así muy ramplón, ¿no? ¿Tú qué me reclamas, Medea? Si tú saliste de tu ciudad, de Yolco, y para salir de Yolco tuviste que matar a tu hermano, mataste a tu padre, traicionaste a tu patria, que por eso para los griegos es un delito. Lo mencionan en el texto varias veces, la palabra es asebeía. Perdón, la palabra griega es asebeía. El texto dice impiedad. Esto es importante, manténganlo por ahí, porque es el mismo cargo que le imputan a Sócrates, el de impiedad, es decir, el de no creer en los dioses. ¿En qué sentido Medea no cree en los dioses? ¿Quién traiciona a su patria? ¿Quién mata a su padre y a su hermano para entregarle algo que es de ellos, el vellocino de oro, y dárselo a un hombre que no conoce? Entonces, la postura de Jasón, o como lo hace ver Eurípides, es un Jasón bastante cínico, así como, bueno, sí, yo me casé con otra mujer, pero a ver, Medea, no te das cuenta, es por tu bien, porque les voy a dar hijos reales, le voy a dar hermanos reales a nuestros hijos, agarra la onda. Sobre la postura de Jasón, ¿qué opinan ustedes? Mm, La verdad, yo sí creo que es una persona cínica y hasta cierto punto deplorable y no sé, siento que es como muchos. Es, pues, ¿sabes qué? O sea, tal vez sí te esté lastimando, pero es por tu bien, porque, o sea, el argumento, ¿no? El de es por tu bien, es por el bien de todos. O sea, no importa que estés sufriendo y que te esté llevando a que te trajo, aparte, o sea, pues vas a estar bien y tus hijos también. Y pues, ¿qué más le dijo? Ay, es que no lo atrevería a leer, por cierto, pero me falta muy poquito. Mm, o sea, aguántate, es por el bien de todos y aparte de que te quejas si tú eres igual, ¿no? Ah, los dos tenemos cola que nos pisen, mejor hay que ver los beneficios de todo lo que estoy haciendo. Pues, yo creo que Medea eh, tal vez sí fue irracional, pero creo que era mm, mm, pues lo que la llevó a hacer, o sea, lo que Jasón la podía hacer lo que Jasón la hizo hacer, tal vez controlando como a Medea a través de, pues, yo qué sé, su labia, pero pues también entra la decisión, las decisiones que ella tomó. Entonces, sí, eso es lo que creo. Hay entonces, o sea, consideran, no sé, Carla, Abraham, consideran que en realidad Medea sí tenía siempre otra opción, en el sentido de que si no le hacía daño a Jasón, eh, el suegro, es decir, el rey de Corinto, la iba a desterrar, ¿no? Y ella tenía miedo de que los familiares mataran a sus hijos. O sea, parece que para ella, en esa situación de crisis ética, la única opción era hacer sufrir a Jasón, aunque eso implicara darle muerte a sus propios hijos, ¿no? ¿Tenía otra opción? O, vamos a ponerlo en términos éticos, ¿creen que hay situaciones éticas en las que en realidad el hombre se ve reducido a tomar una sola dirección? Yo, ay, perdón, ahora. Si quieres, primero Abraham y luego Lore. Ujú. Pues no creo que el hombre solamente tenga la facultad de decidir hacerlo o no hacerlo, excusado en la ética, ¿no? Porque si bien a Medea le dieron, trató de negociar con demás gente para poder huir
y cuando esta gente la cuestionaba sobre sus acciones, ella fue muy concreta y siempre lo dijo, ¿no? Voy a matar a mis hijos para que los demás no se rían de mí y de esta manera también evitarles el sufrimiento. Entonces, no era un pensamiento que ella viera en primer lugar para poder otorgarles estabilidad a sus hijos, sino para que, lo repito, para que la gente no se riera de ella. Entonces, esa idea no se me hace nada congruente con, con lo ético que probablemente podríamos estar debatiendo. Ella ya tenía la idea y aunque hubieran más posibilidades, ya había tomado la decisión y bueno, sabía que quería venganza, sabía que quería demás cosas que atentaban contra las, contra la vida de otras personas y pues bueno, eso me hace pensar que no estaba tratando de hacer el bien, sino estaba tratando de hacer su propio bien, lo que ella consideraba correcto. Ese es todo un tema, Abraham. Lo llevas a un punto muy interesante, muy interesante. No recuerdo si alguien lo tiene ahí. Dígame, yo tengo aquí el librito, que es un libro que quiero mucho, por cierto, pero el chiste es que lo quiero mucho porque es el de los libros que me compré. La primera vez que me dieron la beca en la maestría fue el primer libro que me compré, entonces por eso. Porque tú acabas de decir algo bien importante, Abraham, y me da mucho gusto porque el otro pensador que lo pone en los términos que más o menos tú lo planteaste, de una manera muy rebuscada, eso sí, pero al final me parece que es lo mismo, es Hegel. En la fenomenología del espíritu hay un apartado, Abraham, que se llama la eticidad, ¿no? Es un momento importante para el espíritu en Hegel. ¿De qué habla en la eticidad Hegel? Habla de la ley del corazón y la ley de la ciudad. Lo voy a poner en términos filosóficos. Es lo mismo que acaba de decir Abraham, ¿no? Es lo mismo. Por eso Hegel se sirve de la tragedia griega, solo que él se sirve de Antígona. Dice de Sófocles, o lo que dicta mi ley, lo que dicta mi corazón, o respeto las leyes de la ciudad. Me parece que incluso hoy en día, y las y lo te quiero escuchar, Abraham, más bien nos movemos como una especie de simulacro de ciudad, porque en realidad no respetamos la ley para todos. Hegel dice, no respetamos la ley para un nosotros, sino que más bien nos movemos como individuos que actúan según la ley de su corazón. Entonces, parece que Medea siempre está diciendo, pues me vale madre que estas sean las leyes, ¿no? Jasón en todo caso rompió la primera. Parece que es lo que, según ella, como dijo Giselle, bajo la lógica de Medea, así inició su comentario, ¿no? Según la lógica de Medea, parece que es que Jasón le haya faltado al respeto, la legitima o la dota de la capacidad para ahora ella devolverle la chingadera. Ajá. Pero entonces el tema está entre o el yo o el nosotros. Para Hegel no funciona la sociedad mientras haya ley del corazón, mientras alguien como individuo se sobreponga al conjunto de los ciudadanos. ¿Qué es más importante, el individuo o el conjunto de ciudadanos, no? Por eso es que Medea dice, está vacilando al principio, bueno, es que si lo mato, nadie me va a recibir. En ninguna tierra voy a ser recibida, menos en la mía, ¿no? Porque en la mía maté a mi padre. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Es decir, sí teme a las consecuencias políticas que puede tener su propia elección individual, es decir, su propia ley del corazón, ¿no? Lore, y después leemos los comentarios de Andrea en el chat, por favor. Eh, lo que yo iba a decir no fue algo más parecido, pero no, bueno, quizás no. Era justamente esto relacionado a que, pues quizás antes de haber matado a la princesa y al rey,
eh, no es como que, no es como que no lo haya hecho sin pensar, o sea, que no haya, su único objetivo es vengarse y que como que dudó sobre esa elección que estaba haciendo, porque en realidad hay computadora, no se escucha mucho. Voy a tratar de hacer lo más breve posible. Entonces, pues justamente no es que no lo haya dado, sino que más bien lo dudó e incluso pues pensó en cómo iba a matar a sus hijos, ¿no? Pero ya después creo que la decisión más importante fue cuando ya había matado a la princesa Blanca y sabía que iban a matar a sus hijos, o sea, que si ella no lo hacía, alguien más lo iba a hacer y no iba a poder siquiera enterrar como sus cuerpos. Entonces creo que eso fue como el momento más importante, éticamente hablando, sobre si hacerlo ella misma o, o que alguien más lo hiciera por ella, ¿no? Y que siquiera pudiera obtener el cada hijos para enterrarlo. Entonces, pues justamente esa como decisión, que en este caso sí es extremo, ¿no? Pero hay otros más simples que creo que a la vida nos pasa como hacer algo que quizás no sea tan bueno por salvar a una familia o hacer o respetar las leyes como dice el profe. Entonces, pues eso es lo que quería decir. Por ejemplo, igual, por ejemplo, para Hegel, el entierro de los cuerpos es esencial y estamos 500 años antes de que naciera Cristo, todavía ni siquiera el cristianismo, que el entierro es fundamental. Pero ya para los griegos, dar un entierro digno era muy importante porque es la única forma en la que las personas quedan en el recuerdo de los vivos. Por ejemplo, si había una guerra y quedaban cuerpos, ¿no? Atenienses ahí tendidos y los soldados se regresaban y los dejaban, eh, eran culpables. Ese era un delito, dejar los cuerpos de los compañeros allí porque se los podían llevar como botín o eran devorados por aves de rapiña. Y los cuerpos merecen ser enterrados, por ejemplo, ¿no? Y esa parte, por ejemplo, también creo que es bellísima al final, ¿no? Cuando uno se imagina a Jasón ya todo desgarrado, rogándole a Medea que los deje enterrar, que los deje ver por última vez, que deje ver sus blancos cuerpos, eh, etcétera, etcétera. Pero parece que ya es, pues ya de plano es muy tarde, ¿no? A ver qué opinan sobre lo que dice Andrea en el chat. Dice, creo que Medea tiene una actitud más bien pasional, no justa o cruel. Y después dice Andrea, ¿ustedes creen que la venganza es buena o mala? ¿Justifican la venganza en algún escenario? ¿Qué opinan sobre las preguntas que formula Andrea? Yo estoy de acuerdo en que sí, fue una actitud muy pasional porque realmente se dejó llevar por su sentimiento, que era pues un rencor muy grande hacia Jasón. Y sobre si la venganza es buena o mala, ay, no sé, yo la verdad sí, cuando pensaba en vengarse en Jasón, no voy a mentir, sí decía, pues sí, la neta, es una persona desagradable, o sea, lo que le dijo que las mujeres, Seguramente pensaste otra cosa, pero bueno. lo que dice sobre que las mujeres no deberían existir y debería de haber otra forma de procrear para que los hombres ya no tuvieran problemas, yo sí dije, no manches, deberías colgártelo a él. O sea, Sí, sí sentí como un, un sentimiento de odio hacia Jason y como por ende, pues decía, sí, Medea está bien, pero ya cuando agarró a sus hijos, como que sí sentí no sentí que fuera lo mejor, creo que se le fue de las manos tal vez. Y otra cosa, cuando hablábamos de las leyes del corazón y de las leyes de la ciudad, pero poniéndola aquí en contexto, ¿qué pasa cuando las leyes de la ciudad no protegen a todos como ahora? Entonces, ¿qué hacemos? Nos dejamos guiar por las leyes del corazón, que yo la tomaría como de la justicia por nuestra propia mano. Eso a mí
como que me está dando vueltas ahorita en la cabeza. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué postura tomamos? Y ¿Qué ya. piensas sobre eso, Claudia? Pues yo también como estoy de acuerdo, ¿no? Que se me hace como me da como algo pasional. E incluso, ¿no? La nodriza decía, ¿no? Que cuando ella se enfurecía, no había poder casi alguno que la controlara, ¿no? Entonces sí se me hace algo emocional, ¿no? Como que sí hay cosas, como que le hicieron muchas cosas, sin embargo, como que yo no estaría tan de acuerdo en la venganza, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, no estaría de acuerdo en la venganza bajo ninguna circunstancia, ¿no? Porque eso te lleva como a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, ¿no? Y se vuelve como un círculo. Y pues eso, ¿no? Bueno, en cuestión de eso, este, pues sí, no estaría de acuerdo con la venganza. Carla Lorenzo, ¿tú qué opinión te merece lo que estamos hablando? Ay, no, pues la verdad es que no sé, para mí es muy complicado porque pues, mm, pues siento que si trato de ponerme en la piel de Medea, como que siento que la entiendo. Y más, quizás más porque, bueno, no sé, es que también la actitud bueno, de Jason o Jason, a mí se me hace como, pues muy, mm, como que él vio primero por sus intereses y dejó de lado a Medea. Entonces creo que yo a Medea trato de entender sus motivos y, y no sé, o sea, se me hace complicado decir como emitir un juicio a Medea porque digo, híjole, pobrecita, pues es que se quedó con sus hijos eh, y como que la olvidó, así, nada más, sin ningún motivo aparente. Entonces, para mí es muy complicado. Ay, es muy complicada esta situación porque quizás si trato también de entender a la otra postura, pues, ay, no sé, es que creo que cada cabeza es un mundo. O sea, hablando de estos personajes, ¿no? Pero la situación de Medea, ay, es que la verdad es que, no sé, se me hace muy complicado como tratar de emitir un juicio, mm, pero creo que ay, es que no sé, hasta me siento un poco mal decir esto, pero como que tal vez yo apoyaría la decisión de Medea porque ella tuvo sus propios, ¿cómo se dice esta palabra? Sus Mm, propias razones. Ajá. Esa es mi opinión. ¿Por qué creen? ¿Hay alguien más? ¿Alguien quería Sí, decir? no, es que estaba leyendo el Vas. mensaje de Andy y es que sí, justo eso, Medea era súper poderosa, tenía el poder de controlar y eso lo usó Jason y ya que logró lo que quería, pues ¿sabes qué? Por nuestro bien, ahora me voy, te dejo ahí botada, sin familia, o sea, solo a sus hijos, ¿no? Pero sin familia, como ella lo dice, no tengo un padre que me reciba, pues porque lo que hizo, ¿no? Entonces, creo que sí. Sí, yo también, ay, no lo voy a negar, sí apoyo en parte lo que hizo Medea, pero solo en parte, porque creo que sí pues se dejó de llevar completamente, porque realmente no apruebo tampoco la actitud hacia Jason, pero es la llorona de la antigüedad, dice Andy. Dice Andrea Pues que es poderosa. sí es ¿Alguien recuerda poderosa. cuáles son, digamos, en dónde radica el poder de Medea? Según Pues entiendo, es una hechicera. Es una maga, es una hechicera, lo cual es
también genial en la mitología y en la tragedia, ¿no? En general y en particular, porque tiene acceso a conocimientos que el resto de los mortales no tiene, lo cual me parece interesante que lo hayan puesto en la mujer, hablando en los griegos del siglo, de la Grecia arcaica y la Grecia clásica, ¿no? Que la mujer es la que tiene acceso a conocimientos que el resto de los mortales no los tiene. Está emparentada, por ejemplo, con Circe, que es una bruja en la Odisea, ¿no? Por ejemplo, es nieta del sol. De hecho, así es como envenena a la futura esposa de Jasón, ¿no? Que se llama Glauce. Si después tienen chance de ver la ópera que les compartí en el WhatsApp, eh, quien sale al inicio es Glauce, porque no sé qué opinan, de ella no hemos hablado. ¿Por qué? Ahora hablemos en la ética desde Glauce, la prometida. Sí, Andrea. Justo iba a mencionar que, a ver si no se me corta el audio, que me llama mucho la atención cómo Medea es el personaje principal, es el título de esta obra y cómo se analizan y estamos analizando los actos morales de Medea, pero no analizamos lo que hizo este Jasón, como la forma en que, pues sí, la usó. Y tampoco analizamos, por ejemplo, lo que quería hacer Creonte, espero acordarme bien del nombre, que quería expulsar a niños inocentes de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que no solo es Medea la que actúa como mal, entre comillas, desde mi moral yo veo que actúa mal, sino que igual desde mi perspectiva siento que actúan mal más personajes dentro de esta obra. ¿No crees, Andrea, que el propio Creonte, como un rey que es, se encontrara más o menos en la misma situación que retomé de Hegel, de la ley del corazón y la ley de la ciudad? Me refiero a que diga, bueno, si me toco el corazón y dejo que Medea viva aquí con sus hijos, eh, pues bueno, es porque apelaron a mi pasión, pero la razón me indica que como rey debo cuidar a todos. No sé si esta mujer o sus hijos después puedan atentar contra toda mi polis. Creo Ah, que eso no es tanto la razón, sino que mm, es más miedo y también es pasional. ok. ¿Alguien más sobre Creonte y su hija Glauce? Aquí la prometida, ¿qué papel juega? Es la primera que muere en la tragedia, por cierto, recibiendo los regalos, ¿no? Que ya vienen hechizados. Sobre ella, ¿qué opinan? Porque si le buscamos, como dice Andrea, ella acepta casarse con Jasón, es decir, ella sabe que Jasón tiene un matrimonio y que tiene 2 hijos, etcétera. Entonces, sobre eso, ¿tienen alguna opinión? No debía aceptar casarse con Jasón. Ay, Andy, justo iba a decir, no es muy raro de su parte, y sí, porque tenía conocimiento de todo y aún así lo aceptó. Entonces Ujú. también se dejó llevar por lo que ella deseaba y no por lo que pudiera sentir Medea o cualquier otro afectado como los niños. O sea, ahí sí, porque no decimos, tampoco ella pensó en la familia. Muy bien, muy bien, muy bien. Están saliendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, de Andrea, está muy chido. eh, que diga, bueno, desde mi perspectiva actual, ¿no? Y después, como lo Es que dijo, no creo que en esa época existiera la sororidad, ¿no? Creo que incluso actualmente es un poco desconocida y no sé cómo se regían realmente, no sé cuáles eran las normas sociales, si decían como, ay, es la otra, es la segunda, o si era normal, según yo, no se podía romper el pacto, pero por parte de Jasón, porque según yo los dioses se enojaban o algo así, porque
era un pacto sagrado, literalmente el que tenía con Medea. Entonces, no sé cómo cuál tendría que ser la postura basándome en su contexto histórico con la prometida. Sí, bueno, fíjate que digamos, un rayo de luz lo da el propio Eurípides, ¿no? Cuando dice la mujer, cuando dice Medea, bueno, yo me tengo que quedar aquí en la casa y si sufro, ya me tengo que quedar aquí y el hombre, si sufre, sale y se va con sus amigos y platica y no pasa nada. Por eso les decía que era una tragedia escrita hace 2500 años, pero que habla de nosotros en muchos sentidos, ¿no? Entonces, si estás casada, pues está bien, aunque vivas en realidad un infierno. Sí, qué difícil era ser mujer en la Grecia clásica, ¿eh? Bueno, o lo podemos dejar, qué difícil es ser mujer. Acabo de ver, antes de terminar, antes de empezar la clase, estaba comiendo y me puse a ver esta película porque quiero entender muy bien lo que está pasando en Afganistán. Es una película, es una caricatura, se llama Las golondrinas de Kabul. ¿Alguien ya la checó? Es en caricatura. Les voy a compartir el link. Es una genialidad de película sobre las mujeres bajo el régimen talibán en Afganistán. Está cabrón, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Y mientras veía la película esta, la dejé verla acerca de mi lectura de Medea porque me imagino que no es muy distinto de la situación de la mujer griega. Tenemos, por ejemplo, también en la política, pero ya hablaremos de eso con Aristóteles, lo que habla de la mujer, ¿no? Si no tienes una mujer, no importa, mientras tengas esclavos o bueyes que hagan el trabajo que hace ella. Pero hay otro texto no estudiado de Aristóteles que ha servido mucho para estudios antropológicos sociales de la Grecia antigua, que se llama el Económicos. Es un libro pequeño de Aristóteles. Económicos es del griego oikos, y oikos es casa. Oiconómicos, nomos es ley, es la administración del hogar. Economía literalmente quiere decir la administración del hogar. Y en ese textito Aristóteles habla de las funciones de la mujer dentro del matrimonio en la Grecia antigua. El problema es que como Aristóteles parte de que por naturaleza la mujer es inferior, bueno, pues ya, este, o sea, podemos ir deduciendo, ¿no? Lo que le pasa a la mujer. Esta tragedia es interesante. El pasaje que comentó Giselle es desde mi punto de vista de los más fuertes. Así, por supuesto, cuando mata a sus hijos y los niños gritan, etcétera, etcétera, pero cuando eh, Eurípides deja ver el espíritu de su época con frases como, híjole, ¿cómo no podemos procrear sin la mujer, no? Ya es una misoginia tremenda la de los pueblos griegos, que me parece muy cercana a la de algunos lugares en Medio Oriente. Esta película se las voy a pasar, es muy buena. Hay otra que igual es de Afganistán, se llama La Fuente de las Mujeres, que va por otro lado, porque son un grupo de mujeres que ellas son las que tienen que ir a la fuente por agua, ¿no? Y entonces que dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer una revolución aquí dentro de la comunidad. No vamos a intimar sexualmente con nuestros maridos hasta que ellos vayan por el agua. No les platico en qué termina la película, porque resulta que el Corán es el que dice que ellas tienen que hacer esas cosas. Por eso es por lo que puebla el tema en las mujeres hoy en día en Afganistán. Porque si regresan a un derecho coránico, la mujer y un montón de minorías, por ejemplo los homosexuales, les iría muy, 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 muy mal. Esta cosa de que las lapidan, y ya saben, ¿no? Fusilamientos públicos, etcétera, ese es el temor principal. Podríamos hacer una historia, prácticamente ahí, muy interesante, sobre la condición de ser mujer desde la antigüedad hasta nuestros días. Bueno, por último, ¿qué pudieron encontrar? ¿Qué pone Eurípides en la nodriza y en el pedagogo? ¿Qué función desempeñan en la tragedia la nodriza y el pedagogo? ¿Qué encontraron ahí? ¿Sí hay algo? Pues la nodriza es la encargada de
vigilar, de cuidar realmente a los niños, y es quien más está al pendiente y preocupada por ellos. Entonces, de cierta manera, sabe que cualquier decisión que la madre tome, provocada por Jason, pues va a repercutir en ellos de múltiples maneras. Y pues en cierto punto ella trata como que de alejarlos de ello, pero no es posible porque pues nada más es la nodriza, ¿no? Y el pedagogo dice una cosa muy importante al inicio del texto, que lo voy a leer. Más o menos dice: acabas de comprender que todo el mundo se ama más a sí mismo que a su prójimo, unos con razón y otros por interés. Si te fijas en que su padre no los ama a causa de su lecho. Entonces, pues aunque su participación del pedagogo es mínima durante todo el texto, pues creo que esa frase refleja todo el mal que se trató de buscar durante todo el texto por todas las partes, de Jasón, de Medea, de la esposa, de la hija no ¿Del rey? recuerdo, con el que es casa. Sí. Entonces, pues, fue lo que yo logré detectar. Hay una definición, Abraham. En algún momento me tocó dar identidad y vinculación. ¿Identidad y qué? Práctica profesional del pedagogo, ¿no? Una cosa así. Y entonces decíamos, es que el pedagogo sabe dar consejos. Y decían, ay, pues eso cualquier persona, ¿no? Y la chingada no es cierto. Porque creo, precisamente el pasaje que tú leíste, el pedagogo no es cualquier, o sea, no es cualquier persona. Digamos, pues vamos a asumir si es un esclavo, ¿no? La nodriza en algún momento se refiere a él como, no le vas a negar esto a tu compañera de esclavitud, que bla, 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 ¿no? O sea, sí, ahí está, la nodriza y el pedagogo son compañeros de esclavitud, pero algo que es importante es que si le da ese consejo, y dar consejos es un arte, es porque conocen su alma. Poco después de que está diciendo eso el pedagogo, la nodriza dice, y es que yo que conozco a Medea de la infancia, sé que es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Cuando dice que tiene una mirada de leona y que es irracional, etcétera. Y eso me parece interesante para ir definiendo la tarea del pedagogo. Puede dar consejos a sus amos, pero porque conoce su alma. Y ahora esto es muy interesante porque es lo que vamos a ver, nos queda de puente para las siguientes clases, es el conócete a ti mismo. Y es interesante que el primero que nos conoce a nosotros mismos es el pedagogo, es la nodriza. Y por eso nos puede dar consejos, porque conoce, como que se ha echado un chapuzón en nuestra alma y por eso nos puede aconsejar, aunque no le hagamos caso. Gracias, Abraham. ¿Alguien más? Sobre la nodriza, los consejos del pedagogo. ¿Por qué Medea no le hace caso a la nodriza? Yo, pues justamente estos papeles son más como mediadores en la historia. Incluso se muestran como los personajes más racionales que incluso Platón o el rey, porque todos actúan como por beneficio propio. Ni ellos sí estaban preocupados por el beneficio de no solo de Medea y de sus hijos, sino también de Jasón y de la princesa incluso, y de que Medea no fuera a dañar a ellos, pero que pues ellos tampoco resultaran que quizás incluso pues pudieran no ser desterrados, pero pues sí creo que se presentan como una figura más de mediación, incluso más pues sí racional que cualquiera de los personajes que están en la historia. ¿Qué opinan de la interpretación de Lore? Probablemente estos personajes que parecen menores son los más racionales. ¿Qué opinan? Creo, Andrea, ibas a comentar algo también. Sí, yo iba a decir que no había pensado en eso de que conocen el alma,
pero ahorita que lo mencionaste, pensé también que saben leer a las personas, ¿no? Como que leen las miradas, que leen como este lenguaje oculto, este lenguaje corporal, el que no se verbaliza. Gracias, Andrea. Habría que ver si el pedagogo en tiempos de pandemia todavía puede hacer eso. De verdad es muy, muy, muy interesante. O si el pedagogo de hoy todavía puede dar consejos como los que señaló Abraham porque conoce el alma de los niños con los que trabaja. ¿O qué impide en nuestros días que el pedagogo haya abandonado esa función del pedagogo de la antigüedad, que es el conocimiento del alma de la persona que está educando? Sobre esto último, ¿alguien quisiera decir algo y con tu comentario terminamos la clase de hoy? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, pues entonces ahí les vamos a estar compartiendo algunas cosas. Van a ver cómo es la dinámica. Lorel les va a compartir varios de los textos y de las películas y lo que haya mencionado en clase. Ella lo pone en el grupo de Facebook. Si alguien no está, mm, únase para que pueda acceder a estas lecturas que le sirvan como bibliografía secundaria. Esta película en caricatura, Las golondrinas de Kabul, es muy, muy necesaria verla ahora. Y dentro de 8 días nos reunimos para hablar del juicio de Sócrates. Ujú. La lectura, recuerden, ya está en la carpeta, en el Drive. Vamos a leerla igual en la editorial de Gredos. La apología de Sócrates. Va a estar interesante. Mantengamos este espíritu participativo. Muchísimas gracias, Lore. Muchísimas gracias a los demás. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Vaya, Adiós. Hasta luego. Bye. Bien. Gracias, Lore. Gracias, Isa. Bye.